Vamos a ver la parte de lo que es la sutura mecánica y todo lo que implica lo que es el grapeo quirúrgico. ¿Vale? El grapeo quirúrgico se basa principalmente en estos principios del doctor William Halsted. ¿Quién es el doctor William Halsted? Es un cirujano estadounidense. A él se le debe la invención de los guantes de látex, ¿verdad? Los guantes de látex, pues esto así que sucedió con un tema ahí de amorío. El doctor tenía a su enfermera, ¿verdad? Que se llama esta Carolina Hampton, y ella pues tuvo un brote muy serio de dermatitis. Entonces Halsted, con tal de seguir con ella, se fue con una de las compañías en aquellos años, finales de, pues, principios del siglo XVIII, finales del siglo XIX, y buscó pues los que fabrican llantas y cauchos en ese momento, ¿va? Y les pidió que si le podían hacer unos guantes de goma. Esos guantes de goma, pues obviamente les dijo, oye, pues sí los quiero, pero quiero que sean más finos, más cuidadosos, los quiero para un tipo quirúrgico, y pues les diseñaron los guantes de látex. Entonces este señor fue el que inventó, digamos que los guantes de látex, y también pues en su práctica quirúrgica tenía mucha cirugía experimental, y en base a eso él sacó estos principios que son los principios de Halsted, ¿verdad? Que son lo que es la parte de la menor hemostasia, ¿no? En cierta forma, la no tensión en el tejido, como primer punto. ¿Qué quiere decir? Que nosotros cuando hacemos una anastomosis, la anastomosis prácticamente tiene que estar pues algo holgada, no tiene que estar muy tensa, porque al momento de que llegase a haber alguna inflamación o algo, un gasecito por ahí, pues esto puede llegar a que la anastomosis se rompa o se deshaga, ¿no? Entendemos que es una anastomosis, sabemos que es una anastomosis. La anastomosis es cuando unimos dos, es la unión de dos tubos, por decirlo así. En este caso nosotros lo aplicamos a lo que son los intestinos, ¿sí? Pero básicamente es la unión de dos asas. Eso es lo que es la anastomosis. Y obviamente cuando decimos anastomosis sin fugas, pues básicamente queremos que la anastomosis no nos fugue, ¿verdad? Que todo el fluido que va por dentro de ese tubito, pues no se salga, no se escurra, ¿verdad? Eso es básicamente lo que es una anastomosis sin fuga. Entendemos el concepto de hemostasia, que haya una buena hemostasia, que no haya ningún sangrado después de nuestra práctica quirúrgica. Debemos eliminar todo riesgo de sangrado, ¿vale? Eso es lo que se refiere la buena hemostasia. El flujo de sangre adecuado, que la anastomosis sea acorde a lo que va a pasar el fluido por ahí, ya sea materia fecal, sea materia torrente sanguíneo, fluidos, todo lo que sea fluido debe tener un lumen adecuado también, por donde pueda estar fluyendo todos los líquidos principalmente. Entonces, derivado de estos principios, es como en cierta forma empatan con lo que son la sutura mecánica. ¿Cuáles son las ventajas de la sutura mecánica? ¿Verdad? Dice que sea apta para áreas de difícil acceso. Alguien ubica lo que son las hemorroides, ¿verdad? Están en la parte del ano. Hay de tres tipos. Hay primer grado, segundo grado y tercer grado. Generalmente en las de tercer grado, pues es un área muy profusa, ¿verdad? Donde a veces la sutura mecánica es una buena, la sutura convencional es una buena alternativa, pero contamos con una engrapadora PPH que puede llegar a ese sitio, tan más profusa. Otra engrapadora que también es una buena alternativa, pues es la engrapadora Contour, ¿verdad? Que son para resecciones bajas, que son de difícil acceso, que no es tan fácil que llegue una engrapadora lineal, cortante, o en su momento una engrapadora lineal, que está solamente lineal, y esta engrapadora corta y grapa simultáneamente, pero en un hueco pélvico tan estrecho es muy difícil que estas dos engrapadoras puedan llegar a estos sitios. Entonces por eso se dice que son aptas para áreas de difícil acceso, ¿sí? ¿Qué otras ventajas tiene la sutura mecánica? Que permite protocolizar procedimientos, reduce exposiciones a enfermedades infecciosas. O sea, dicho esto, que si tenemos una buena hemostasia, pues vamos a tener una mejor recuperación. Si tenemos una mejor sellado, una hermeticidad en la línea de grapeo, pues obviamente el resultado de la mortalidad vamos a disminuirlo, ¿verdad? Y la seguridad,
que en cierta forma se refiere a la morbilidad, que son el riesgo que podamos tener en el posoperatorio. Esos son en cierta forma los beneficios de tener una sutura mecánica hasta cierto punto. Los riesgos, como en cualquier cirugía, hay ciertos riesgos, y los riesgos principales que se dan en las suturas mecánicas pues son varios. Principalmente dice que la falla de la línea de grapado, una mala selección de cartuchos, ¿sí?, para el sitio que se vaya a utilizar. La causa más común que se puede hacer lo que son las fugas, ¿sí? Ya veamos el principio de Hassett, que dice que no debe de haber principalmente fugas en las anastomosis. Generalmente una fuga se presenta entre las primeras 48 y 72 horas de haber sido la cirugía. ¿Qué quiere decir? Que cuando el paciente, ya una vez que se anastomosa, el pacientito pues pasa los primeros 2 días, si empieza a evacuar o empieza a hacer gasecitos, eso es un buen síntoma. Pero si durante esos 48, 72 horas empieza a haber fiebre, empieza a haber dolor o empieza a haber un gasto en el drenaje, algo pasó ahí. Pues hay un riesgo y hay una presencia pues que puede haber una fuga en ese sitio. Entonces al paciente, ¿qué hay que hacerle? Pues volverlo a reintervenir, ¿verdad? Ver cómo quedó la anastomosis, si la anastomosis está sellada o muchas veces se puede estar disentada y pues hay que volverlo a operar. Entonces, pues son de las cosas que pues realmente queremos evitar, ¿verdad? Y esos son los riesgos. La isquemia, ¿qué quiere decir también la isquemia? Pues obviamente por una mala selección de un cartucho en un tejido que no es el adecuado. Si usamos un verde en lugar en un área donde era indicado usar un blanco, o viceversa, un azul en un área donde se debe haber usado un blanco, ¿sí? Eso es la isquemia. La isquemia, ¿alguien tiene el concepto de isquemia? La isquemia es cuando en cierta forma apretamos de más. En un tubito, si yo tengo esta asa, pero si yo lo aprieto de más, aquí voy a formar una isquemia. Se me va a empezar a poner como rojizo, perdón, como morado, principalmente, como tejido muerto. ¿Y qué va a pasar? Que se me va a empezar a hacer como un hematoma, ¿sí? Y eso pues obviamente va a haber mucho dolor en el paciente otra vez. Y pues hay que volverlo a reintervenir, ¿vale? Eso es lo que significa la isquemia. O sea que en cierta forma yo apreté de más o puse una sutura o puse una grapa, por ejemplo el intestino delgado. Generalmente en el intestino delgado generalmente ponemos un color blanco. ¿Por qué? Porque la altura de la grapa del cartucho es de 1 milímetro, que es lo que nos alcanza a cerrar ese margen. Pero si ponemos un cartucho gris que cierra a 0.5, entonces pues obviamente vamos a isquemizar, vamos a cerrar mucho más ese tejido de lo normal y no vamos a permitir que pase el fluido, que pase la sangre, ¿sí? Y eso es lo que forma una isquemia. No sé si queda claro el concepto de isquemia. O sea que se nos va a poner morado en pocas palabras. Ustedes agárrense aquí una liga o algo y durante, no sé, 2 minutos, 3 minutos y van a sentir un dolor como que les empieza a hormiguear o se les va a poner la mano morada, ¿sí? Eso es lo que es la isquemia que no permite. ¿Qué decisiones está tomando el cirujano en el momento que está abriendo, más o menos conforme a su experiencia y conforme a las características del paciente? Sí, mucho depende lo que vas a engrapar. Si vas a engrapar un tejido grueso, vas a engrapar un tejido estándar o vas a engrapar un tejido delgado. En base a eso, tú vas a elegir qué tipo de cartucho vas a colocar y qué tipo de engrapador. A eso se debe muchas veces la elección del cartucho, ¿sí? O la isquemia que se pudiera provocar, ¿vale? La importancia de la compresión del tejido. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hacemos mucha énfasis cuando decimos al cirujano, doctor, una vez que él supongamos pone el tejido aquí, ya lo agarró, cerró y disparó. Si dura 5 segundos, vean la formación de grapas que va a tener. Las grapas van a estar en cierta forma irregulares. No va a haber una formación regular como acá, ¿sí? Vean la formación de grapas cuando hay 5 segundos. O sea, ¿qué quiere decir? Que el cirujano agarra, pone el tejido, ¿sí? Por la prisa o por lo que ustedes quieran, cierra y dispara. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esos 5 segundos o en esos 15 segundos?
el tejido tiene fluidos, entonces hay un espacio que se llama espacios intersticiales, que quiere decir que cuando yo hago una compresión uniforme y le doy 15 segundos, ¿sí? Todos esos fluidos que están ahí se van a disgregar, ¿sí? Se van a disgregar. ¿Y eso qué me va a permitir? Me va a permitir una mejor formación de grapas, una mejor hemostasia, un buen fluido de sangre, obviamente, y una hermeticidad de las grapas. Eso es lo que me permite el darle 15 segundos. No pasa nada. Si yo agarro el tejido, pongo el tejido acá, ¿sí? Cuento de 15 a 30 segundos. Le doy 15 segunditos, ¿sí? No pasa nada. 15 segundos no me da. Con ese margen de tiempo, alcanzo que todo el espacio intersticial que hay ahí, todo el líquido que hay ahí, los fluidos, se disgreguen. Y eso hace que el tejido adelgace 0.5 milímetros. Ya sea un tejido, un estómago, una tripa, un intestino delgado, grueso, me va a permitir que se colapse más o menos 0.5 milímetros. Y eso me ayuda a una mejor formación de grapas. Las grapas se forman como en B, ¿sí? Y son grapas de titanio. Esas grapas se quedan ya ahí de por vida. Diferentes engrapadoras. Me pueden interrumpir con cualquier duda o algo que ustedes consideren. Tenemos las engrapadoras lineales cortantes, que vienen siendo estas, ¿vale? Los voy a ir pasando para que las vean. Esta es la primera generación, esta que les voy a pasar es la primera generación de grapadoras. Las hay en 55, las 55, 75 y 100. ¿Vale? 75 si no la tengo. Y esta es la última generación de engrapadoras. Estas nada más las hay en 75 y en 55. ¿Vale? Para que puedan. En la primera generación, le digo, sí salieron 55, 75 y 100. En la otra, solamente las hay en 55 y en 75. La competencia, que es Covidian, Purple, ¿qué más? Waston, ¿qué otras líneas hay? Feng, ellos tienen 60 y 80, ¿vale? Esta, por ejemplo, es de 60, este es de 80. El mecanismo incluso para abrirlas es diferente, ¿sí? Aquí tiene este mecanismo que es lo que hace que yo pueda abrir la engrapadora. ¿Quieren verlas? ¿Vale? ¿Ya la descompuso? Ya la descompuso. No le digo. Doy 3 segundos y ya nada se crea. No, así es como se abre. De hecho es bueno, ahorita la idea es que ustedes las conozcan, pero al rato sí me interesa que ustedes puedan montar un cartucho para que vean la diferencia en montar una engrapadora de Covidian, de Ético, de Johnson y todo ese escenario. Si se fijan, esta no trae este botoncito negro, que es para abrir la engrapadora. Esta no, esta sí yo la tengo que abrir por completo, ¿sí? Y volver a juntar las dos ramas, ¿vale? ¿Y la diferencia del 75 al 100 o 75 es la longitud de lo que vayamos a cortar o del asa que vayamos a resecar. Ahorita les voy a explicar también toda esa parte, ¿vale? Ahorita lo que me interesa un poquito es que se familiaricen con las engrapadoras. Y esas lo que hacen es que van a cortar y van a dejar una línea de grapas. Por eso se llaman lineales cortantes, ¿vale? Luego tenemos las engrapadoras curvas cortantes, que viene siendo en este caso la Contour. Trae un cabezal curvo que justamente entra en áreas de difícil acceso, ¿verdad? Como es el hueco pélvico, ¿verdad? No podemos, esta engrapadora, por ejemplo, que se usaba antes de salir Contour, se usaba entonces básicamente metías el hueco pélvico y nomás no entraba. Otra de las cosas es, o llegaba a entrar hasta ciertos márgenes, y lo que hacía es que nada más se engrapaba. Entonces yo abajo tenía que meter un cuchillo con el bisturí, tenía que hacer el corte.
lo cual pues no, muchas veces hacías el corte a ciegas, porque no sabías que estabas, como es tan estrecho esa cavidad, no sabías exactamente qué cortabas, y por ahí pasan varias arterias, también varias arterias que son muy severas, por ejemplo, como la ilíaca, que si la llegas a agarrar, se te va el paciente en 3 segundos, ¿vale? Entonces esta es la contour. Obviamente, pues, ha habido ya otras contures, creo que Feng ya tiene una contour también, yo ahorita la creo que es la que he visto yo de Feng, y esta es una engrapadora también, que engrapa y corta, ¿vale? Luego vienen las engrapadoras lineales, estas solamente nos dejan una línea de grapas, ¿vale? Yo meto el cartucho, engrapo, pero no me va a cortar. Esa es la diferencia que hay entre una lineal cortante y una engrapadora lineal, ¿vale? Son cosas diferentes. Esta yo la ocupo para nada más grapar, no me va a cortar el tejido, ¿vale? Y esta es una engrapadora automática. Es que en las lineales hay automáticas y hay mecánicas. Creo que incluso las mecánicas ya las descontinuaron, ya nada más quedan las automáticas. Porque eran las mecánicas, lo que pasa es que en la mecánica yo podía controlar el cierre del tejido. Trae un mecanismo de cierre que al momento que yo lo voy cerrando, va cerrando el tejido que yo vaya a querer cortar, ¿vale? Y esta, lo que tienes es que nada más metes el cartucho, retraes el gatillo y haces el disparo. Liberas y ya te queda grapado el tejido. Esa es la automática. Y nada más engrapa, no corta. Luego casi sería recomendable la línea cortante. Ahí para allá vamos también. Esa es las engrapadoras circulares, ¿verdad? Ustedes ya las conocen, ¿no? Ubican los números en engrapadoras, por ejemplo en Ethicon, hay 21, 25, 29, 33. Covidien tiene 28, bueno, tiene 25, 28, 31 y 33. Y ya hay otros, por ejemplo, Purple tiene 24, tiene 29, tiene 32 y tiene 34 y creo que hasta 36 me parece que Purple. ¿Vale? Esta es la engrapadora circular. Esta también es una engrapadora, ¿qué creen que sea una engrapadora lineal cortante? Perdón, cortante o solamente sea una engrapadora. Grapa y corta también esa engrapadora, la circular. Y para la paroscopía, pues solamente manejamos una sola engrapadora, ¿verdad? Esta es la paroscópica, esta es la famosa Echelon, que también nos engrapa y nos corta, ¿verdad? En el caso de Covidien, pues también tiene su engrapadora laparoscópica, que también engrapa y corta, al igual Purple, ¿sí? Incluso aquí pueden ver que el sistema es de 60 milímetros, hay 60 y 45. O sea, hay cartuchos, por ejemplo, en estas engrapadoras, la ventaja que tienen es que pueden usar, se conocen como engrapadoras universales, porque le puedes meter un cartucho de 35, de 45 y de 60. En cambio, Ethicon solamente tiene 45 y 60, pero tienes que tener dos engrapadoras aquí, ¿verdad? Porque no hay, en la misma engrapadora de Ethicon, no puedes meter un cartucho de 60 ni de 45. Los tienes que tener en estas, en las universales sí. Aquí puedes montar un cartucho, perdón, puede ser el de Covidien, en Purple. Waston también tiene esta engrapadora, y aquí puedes meter cartuchos de 35, 45 y 60, ¿vale? Puedes incluso aquí traer las medidas, te abarca de 30, 45 y 60. ¿Sí? ¿Queda este espacio? Es el espacio. Es el espacio de la carga del cartucho. Esto es para, sí, esa sí no está disparada, ahorita la vamos a disparar. O sea, no va a cerrar por completo, va a quedar el espacio ¿Perdón? del cartucho. Aquí se mete el cartucho y aquí se mete el asa, lo que vas a cortar. Entonces, con este mecanismo haces el disparo y ya cortas, perdón, grapas, nada más en grapa. Ese es el gatillo de disparo. Ese gatillo. O sea, hasta que no se mete. Ajá, es correcto. Sí. Sí, digamos que con este castillo yo hago una precompresión. Aquí me espero yo los 15 segundos, los 15, 30 segunditos. Aquí yo puedo, incluso reposicionar. Que no quiero grapar esta parte,
la libero y la vuelvo a reposicionar y vuelvo a cerrar. Si ya estoy seguro que ahí voy a hacer el disparo, entonces sí, le doy los 15 30 segunditos y este es el gatillo de disparo, con este disparo. Que ya cuando está cargada ya Ajá. se mueve. Bueno, ya aquí ya tienes el cartucho y tienes el tejido, ¿verdad? Entonces aquí haces tu precompresión, 15 30 segunditos y ese es el disparo, ¿vale? Y aquí liberas. Este es el gatillo. Este no lo debes de tocar a no ser que ya vas a estar seguro de hacer el disparo. ¿Qué es lo que pasa si tú haces esto? Todas las engrapadoras de Ethicon tienen una gran ventaja, que tienen un sistema de autobloqueo, que quiere decir que al momento que si yo hago esto, un centímetro, o menos de un centímetro o un milímetro avanzo, se me bloquea. Entonces ya este cartucho ya no disparo, pero lo hacen por seguridad, ¿sí? Porque no, si tú tienes por aquí un asa que no quisiste cortar, pues tienes la manera de poderla volver a reposicionar y volverla a recolocar. Entonces, a veces, sobre todo las engrapadoras laparoscópicas, como estás aquí con la cámara, luego estás, no sé, accidentalmente presionas el segundo gatillo y se mueve, y ya con eso el cartucho bailó las calmadas, ¿sí? Como lo que ¿Cómo que antibloqueo. déjale digo. No se le vaya a olvidar. Ok, alguien me preguntaba para qué son las engrapadoras. Entonces, las lineales cortantes, dijimos que hacen, ¿qué función hacen? Y ahí ya aparece. Grapar y cortar. ¿Y las lineales? ¿Perdón? Lo que tú vas a cortar, el asa que tú vayas a cortar, la vas a poner en la dirección que tú quieras. ¿Vale? Si vas a cortar esta asa de aquí, pues obviamente pones tu asa aquí y le pones tu engrapadora de esta manera. Esa siempre la tienes que montar de distal a próxima. Y te fijas esta aquí, esa parte de aquí. Bueno, aquí no, pero aquí el cartucho es el que trae la navaja. Y aquí es por donde pasa todo el área. ¿Sí? Tú dices, ¿a qué te refieres en qué dirección corta? No, cortan de manera lineal. Por eso se llaman lineales cortantes. Cortan de manera lineal. O sea, tú puedes cortar de manera lineal de esta manera o puedes cortar de esta manera. ¿Sí? Lo que sí no se recomienda hacer un corte en diagonal, porque si no, ¿cómo vas a anastomosar? O sea, no puedes, el asa de abajo, como es curva, pues meterla en un área diagonal no hace sentido. O sea, no te queda una anastomosis uniforme, ¿sale? Por eso en esta opción, por eso tienes esa alternativa en el caso de la contour. Tienes tu corte te va a quedar más o menos más uniforme, ¿sí? ¿Vale? Entonces, el grafeo debe ser recto. Ajá, generalmente siempre es recto, siempre son lineal, longitudinal. No es en zigzag, no es incluso cuando, por ejemplo, en la curva del estómago, en los bypasses, lo que hace el cirujano es que muchas veces lo que hace es que, por eso tiene el sistema de articulación. ¿Sí? Por eso es que lo puedas articular para que tu corte siga siendo por ejemplo, el estómago es como una S, cuando cortan la parte del antro, ¿sí? Entonces hacen un corte del antro, pero lo hacen de manera lineal. Metes la engrapadora, cortas de manera lineal y luego en el segundo disparo que ya vas a cortar el fundus, lo articulas de tal manera que te quede, si se fijan, la manga gástrica siempre es como un tubo, ¿sale? Entonces el corte va a ser siempre lineal, ¿sí? Nunca es curvo. El curvo te lo va a dar la contour y eso en áreas de difícil acceso, ¿vale? Ahora, los cartuchos. Es un tema que la verdad, bueno, no sé si les quedó claro. Entonces, las engrapadoras lineales cortantes nos grapan y nos cortan. Lineales solamente grapan. ¿En qué casos yo voy a usar una lineal cortantes? ¿Y en qué caso voy a usar una lineal? ¿Y en qué caso voy a usar una contour?
Bueno, les voy a hablar un poquito de los cartuchos y luego nos metemos un poquito a la anatomía y a los casos o los procedimientos donde realmente se van a usar. Ethicon tiene 4 tipos de cartuchos. Generalmente hay otras marcas que solo manejan 3 y hay quien ya maneja 4. Entonces, al principio dijimos, los cartuchos van de acuerdo al tipo de tejido. El blanco se recomienda para tejido vascular, tejido delgado, todo lo que sea vascular, por ejemplo en tórax, el pulmón, esto es vascular. Hay cirujanos que usan cartucho azul y hay quien usa cartuchos blancos para, por ejemplo, cuando son las lobectomías o segmentectomías, que si una segmentectomía es quitar un segmento de un lóbulo, ¿verdad? Esa es una segmentectomía. Y hay tejido que se llama parénquima. Ese tejido, lo ideal siempre sería sugerencia. Nosotros siempre sugerimos al cirujano usar un color blanco. Pero ya el cirujano toma la decisión, le digo, hay quien usa azul o blanco. Ya depende del cirujano. ¿Perdón? En tórax hay un tejido que se llama parénquima. Ajá. Y es lo que es la parte vascular. Generalmente siempre son vasitos que miden 1 milímetro. ¿Sí? La grapa sale de esta manera. Estas son las espigas y forman en B. La altura de la grapa de aquí a aquí, en el cartucho blanco, mide 1.5 milímetros. Cuando cierro la grapadora, cuando cierro la grapa, cierra a 1 milímetro. Por eso si se aplican en las presentaciones de los cartuchos, aquí dice que son 6 líneas de grapas y dice que mide 2.5. ¿Sí? Entonces, pero es la grapa abierta. Pero cuando cierra a 1 milímetro. En el caso del azul, es 3.5. Hay unos que traen 3.6, 3.8, pero cuando cierra la grapa, cierra a 1.5. ¿En qué casos uso estos? Cuando son tejidos estándar. Por ejemplo, todo el colon, ya sea el colon ascendente, el transverso o el descendente, ahí yo puedo usar un cartucho azul. O en sigmoides, puedo usar un cartucho azul. ¿Sale? Eso es donde yo puedo usarlo, ese tipo de color. El intermedio, la espiga abierta en un tejido dorado, es más o menos, la altura son 3.8. Pero ya cerrada la grapa, me cierra a 1.8 milímetros. Digamos que está ahora sí que entre un tejido intermedio, ¿verdad? Entre un tejido verde, un cartucho verde y un cartucho azul. O sea, hay un intermedio. Y el grueso, pues generalmente se utiliza cuando son pacientes, por ejemplo, en el antro, el estómago, se divide en 3 porciones. Lo que es la parte de arriba, que es el fundus, es el fundus, el antro, que es la parte más gruesa del estómago, pero es fundus, cuerpo y antro, arriba. Entonces, la parte más gruesa del estómago es el antro. Nosotros siempre sugerimos usar un cartucho verde o usar un cartucho dorado. ¿En qué casos? Cuando son gastrectomías, ubican que es una gastrectomía. Gastro significa estómago, ectomía es quitar. Entonces, si yo voy a hacer una gastrectomía subtotal, voy a cortar el estómago a la mitad. Entonces, mi primer disparo, si está en la parte del antro, voy a usar un cartucho o verde o dorado, o hay quien se anima a hacerlo en azul también. Lo ideal es un dorado o un verde, porque vas a cortar la parte del antro. Entonces, generalmente, si vas a usar una engrapadora de 100, alguien me preguntaba, ¿dónde puedo usar una engrapadora de 100? Cuando voy a hacer una gastrectomía, el estómago más o menos son alrededor depende de lo que vaya a cortar. Si va a ser la mitad, forzosamente voy a usar dos disparos. Uno de 100 y tal vez uno de 60, o 2 de 75, o 2 de 80, pero generalmente yo siempre a veces sugiero el de 100. ¿Sí? Y meto otro disparo de 75, pero ya el primero yo siempre lo sugiero o en azul, o en dorado o verde, que es la parte del antro, que es la parte más gruesa. Y el otro segmento, como ya va a ser la parte del cuerpo, va a ser el tejido del estómago, va a estar un poco más delgado. Entonces,
Si yo meto un cartucho verde en el cuerpo, muy probablemente yo vaya a tener una fuga, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir?